con varios actores y hemos hecho un mini cambio del programa. EPRE va a hacer su sesión en la próxima semana. Así hemos adelantado la presentación de Gerardo Gravich, que hoy presenta por parte de la UTN, Facultad Regional de Mendoza. Así, bueno, y también bienvenido obviamente a todos los socios de cooperación en el marco del proyecto y obviamente muy bienvenido a todos los estudiantes y otros interesados acá en la ronda. Estamos grabando esa sesión. Gerardo va a empezar a presentar y luego habrá opciones para preguntas y respuestas. Así, Gerardo, adelante. Bueno, buen día a todos. Vamos a compartir pantalla. Perdón, se me ha perdido el mouse puntero. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Sí. Sí, está el Power. Falta darle pantalla Bueno, completa. bueno, buenos días a todos. El tema que vamos a charlar es puntualmente el aporte que estamos haciendo desde la universidad al desarrollo, digamos, sostenible y cómo encuadra, digamos, en esto la parte de las redes eléctricas inteligentes, ¿no? La charla va a estar más o menos ordenada de esta manera, con definiciones, digamos, de lo que es desarrollo sostenible, eficiencia energética, desempeño energético, transiciones, y los objetivos, digamos, del desarrollo sostenible propuesto por la ONU y el Acuerdo de París del 2015, hacer todo un resumen un poco de esto, cómo estamos parados en Argentina en cuanto a los gases de efecto invernadero, eh, qué es lo que proponemos como que lo que está propuesto como integración energética y ahí, digamos, qué rol cumplirían las Smart Grid, digamos, como conocemos nosotros, ¿no? Y puntualmente vamos a hacer un hincapié no tan técnico, vamos a tratar de darle algo que no sea, digamos, un desarrollo tan profundo en la parte técnica, pero explicar eh, cómo los trabajos que venimos desarrollando y va a estar con nosotros ahí el ingeniero Leonardo Muñoz, quien hizo el proyecto final de tesis, un inversor multinivel con nosotros en el laboratorio y seguimos trabajando bajo esa línea. Así que bueno, la idea es darle una introducción a todos los proyectos que estamos llevando y avanzar con esto, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿qué entendemos por desarrollo sostenible? Voy a ocultar esto porque el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones. Por eso dice que lo social tiene que ser equitativo, lo económico tiene que ser viable y lo medioambiental tiene que ser vivible. Entonces, para tener un desarrollo sostenible, como estamos hablando acá, la economía tiene que ser viable y equitativa, la sociedad, digamos, tiene que ser equitativo y vivible, y lo medioambiental tiene que ser viable y vivible. Un poco vamos a ver este tema, digamos, para lograr cuáles serían los limitantes del desarrollo sostenible. O por qué no es tan fácil, digamos, hablar en algunos países de desarrollo sostenible, porque tenemos desigualdad social, pobreza, superpoblación, destrucción de hábitat, extinción de especies, calentamiento global, destrucción de la capa de ozono por contaminación, deforestación y agotamiento de los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Es fácil en países, o más fácil por lo menos en países ya desarrollados, cuando llegaron a su desarrollo en un momento que quizás no le damos importancia a lo que es el calentamiento global y todo, ¿no? El impacto ambiental, hablar de desarrollo sostenible. Pero si nosotros le decimos a India, por ejemplo, che, no podés generar más con centrales a carbón, tenés que hacerlo con otra tecnología, India va a decir, sí, bueno, está bien, vos ponés el dinero para invertir, digamos, en centrales de una tecnología distinta. Entonces, bueno, ahí se torna un tema bastante complicado que
vemos que la parte del desarrollo sostenible, energético y todo esto, porque si hablamos de desarrollo, hablamos de energía. Entonces está totalmente ligado. Es muy difícil lograr, digamos, un desarrollo sin que estén todas las patas, digamos, presentes, ¿no? Y ahí fue, en ese momento creo que fue cuando, por el 2015 creo que fue que Donald Trump decide salir de Estados Unidos del acuerdo este de París. ¿Por qué? Porque le pedían una cuota mayor a la de otros países, porque los países ricos tenían que ayudar a los países de menos recursos para poder lograr esto. Eh, perdón, mira acá. Bueno, si nosotros lo pensamos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como país? Argentina representa el 0,7% de la población o del impacto mundial, ¿no es cierto? Y Mendoza representa el 4,5% de la Argentina. Pero bueno, cada uno desde nuestra parte tendríamos que aportar nuestro granito de arena, digamos. Eficiencia energética como concepto es utilizar menos energía para la obtención de los mismos bienes y servicios. O sea, no significa consumir menos a costa, digamos, de un menor confort o, o algo así, ¿no? O sea, necesitamos tener el mismo confort con con el menos energía consumida. ¿Qué tuvimos? Acá se complicó un poco en aplicar los estándares esto que del etiquetado, por ejemplo, de electrodomésticos y equipos, ¿no es cierto? En 1998 se reglamentó, salió una norma, ¿no es cierto?, que recién se vino a reglamentar en el 2003 y no fue fácil de aplicar porque era necesario contar con la participación, digamos, de muchos actores, ¿no es cierto?, del, del, del medio. Fabricantes, importadores, comerciantes, gente que hiciera los laboratorios de ensayo, organismos de certificación, ¿no es cierto? Y bueno, las regulaciones se reglamentaron, por ejemplo, las primeras creo que fueron para heladeras y algunos electrodomésticos y las lámparas por ahí por el año 2007 más o menos. Un tema acá regional que es bastante importante. Argentina se rige, digamos, por estándares europeos y Brasil, por ejemplo, por estándares americanos. Entonces también ahí viene un tema que es difícil de reglamentar. Un desafío importante que tenemos en la parte de eficiencia energética es cómo incentivamos la eficiencia energética. O sea, desde el lado de la oferta es medio complicado, porque vos decís una distribuidora que te diga, sí, consumí menos, si cobrás, digamos, de lo facturado, de lo medido, ¿no es cierto? Sería el más adecuado. Sí sería importante, digamos, ahí el tema de los entes reguladores, universidades o charlas como estas que estamos haciendo, tratar de incentivar a que la gente, digamos, consuma menos, sea más eficiente para poder llegar a mayor cantidad de usuarios sin invertir tanto en lo que sería infraestructura. Podemos decir, bueno, por ahí la tarifa de energía puede ser un indicador, ¿no es cierto? Pero hay estudios que dicen que por más que la tarifa siga aumentando, va a llegar a un momento que tiende a ser un tema inelástico, digamos, la tarifa, ¿no? Por más que yo siga aumentando la tarifa, no va a disminuir el consumo. O un día de mucho calor, la gente no va a dejar de prender un aire acondicionado, ¿no es cierto? Entonces, es un tema mucho más integral el que hay que atacar acá. Eh, Sistemas de gestión de energía ISO 50001. Acá se plantea un componente, un tema importante, un concepto importante que es el desempeño energético. Y el desempeño energético tiene en cuenta tres patas fundamentales, que es el uso de la energía, aspectos cualitativos que dice en qué voy a usar la energía, si es para transporte, si es para calefacción, ¿para qué? Consumo de la energía, que es aspectos cuantitativos, o sea, cuánto voy a consumir yo, y la eficiencia energética, que tiene que ver con aspectos tecnológicos, o sea, cuando hablábamos del etiquetado, por ejemplo, de los electrodomésticos, ven que tienen distintas categorías, A, B, C, D. Bueno, eso, obviamente, el A es el más eficiente, el B es menos eficiente y así. Entonces, tiene que ver mucho
con este tema, ¿no? El aspecto tecnológico y obviamente un poco más caro ese tipo de equipo. Y en eso también habría que ponerse firme, digamos, desde el país, desde las compras de los equipos, ¿no? Donde uno no acepte comprar cualquier cosa que venga de afuera porque es más barata y mucho menos eficiente. O sea, el comportamiento poblacional en este tema es fundamental para lograr el objetivo de un correcto desempeño energético. Transiciones energéticas. Es la evolución hacia sistemas energéticos asequibles, confiables y sostenibles. Si se fija en la definición, está en plural porque depende del punto de partida de cada país, de cada industria y del contexto económico y político de cada lugar, ¿no es cierto? Por eso es que se plantean, ahora lo vamos a ver, los 17 objetivos que se plantearon para tener un objetivo común o un punto un horizonte común, digamos, de todos los países. Y acá hay una definición importante o buena que fueron palabras ahí del exministro de Energía, Juan José Aranguren, que dice, ¿qué es lo que motiva, digamos, verdaderamente la transición energética? O sea, no es siempre porque se acaben los recursos. Por ejemplo, la edad de piedra terminó. ¿Y por qué terminó la edad de piedra? No terminó porque se acabaron las piedras, digamos. O, o, o ahora, por ejemplo, estamos hablando de que una transición energética donde el carrier energético puede llegar a ser los electrones en vez de el- los combustibles líquidos como conocemos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente motiva esto? Es cuando aparecen uno o más recursos, digamos, que reemplazan a los anteriores o lo hacen más conveniente en un determinado momento, ¿no es cierto? Eh, en este tema, obviamente, es complicado porque el problema, para solucionar el problema energético, tenemos que tener tres patas bien definidas, que es la parte legal, la parte económica y la parte técnica. No es solamente un tema técnico, sino que tiene que tener todo estas tres patas bien alineadas, digamos, trabajando en conjunto. Bueno, como este es un libro de Jeremy Rifkin hacia la sociedad del costo marginal cero que define, porque mucha gente le tiene miedo al cambio también. Si los cambios de paradigma ocurren cuando hay nuevas tecnologías de la comunicación, nuevas fuentes de energía y nuevas formas de transporte. El siglo XX tuvo el teléfono, el petróleo y los autos. Hoy está Internet, energía renovable y el GPS. O sea, la tarea de hoy es construir infraestructuras para una nueva economía que si trabajamos así bajo esa idea, podemos crear empleo para 20 años en toda clase de trabajo, de los más formados a los menos formados. Pero para eso tendría que moverse la economía fósil del siglo XX a la renovable del siglo XXI. O sea, hay un informe de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, que dice que el carril energético para el 2050 va a ser la electricidad, digamos. Bueno, como impacto de las transiciones energéticas, ¿qué es lo que podemos llegar a ver? Que la impresión 3D, por ejemplo, puede venir va a venir a que gran parte de la producción se realice en hogares en vez de en industrias aisladas, ¿no es cierto? Internet de las cosas vendría a automatizar procesos colaborativos, que puede ser, si nosotros tenemos una casa automatizada, que solo prenda la calefacción, que solo maneje una despensa, ¿no es cierto? Un montón de cosas pueden ser. Energía sostenible distribuida, concentrada en pequeños grupos, sería como un smart grid. Ahí tenemos un tema también bastante complicado. La energía, si es totalmente distribuida o concentrada, ya estamos viendo varios ejemplos, ¿no? De lo que está sucediendo en España con el tema de la energía distribuida. Inteligencia artificial, dispositivos y sistemas que al interactuar son capaces de resolver problemas cotidianos utilizando la inteligencia humana como patrón. Todas estas cosas que estamos hablando tienen un costo alto, pero el costo de arranque, una vez asumido,
da lugar a costos marginales muy bajos. O sea, una vez que yo pongo una instalación solar, por ejemplo, a generar, si esto está bien desarrollado, tendría directamente después energía muy barata, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo ha pasado en el transcurso de la historia con muchas cosas, ¿no es cierto? Con muchos inventos que han ido desarrollándose. Bueno, los ODS. Estos son los objetivos, digamos, aprobados por 193 países en la Asamblea de la ONU en septiembre del 2015. Que lo principal acá, que era lo que planteaban, erradicar la pobreza extrema, luchar con la desigualdad y la injusticia y luchar contra el cambio climático. Entonces, los objetivos en los que más haría hincapié, digamos, lo que nosotros, a lo que estamos orientados es esto, ¿no? Fin de la pobreza, el 10 reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, y la energía asequible y no contaminante. El 7 es el que más nos representaría en base a lo que nosotros estamos orientando todo, ¿no? El Acuerdo de París 2015 tuvo como eje principal, digamos, mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Y bueno, proseguir, el objetivo era llegar a cumplir que no pasara el 1,5 grados Celsius, el incremento del 1,5. Aumentar la capacidad de la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con la trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima. Bueno, si entramos acá y vemos nosotros qué es lo que podemos llegar a hacer desde nuestro lugar, decís dónde estamos parados en Argentina. Este es el informe que tenemos del tema de gases de efecto invernadero generados en el país. Argentina presentó en el año 2023 los resultados del 2020, ¿no es cierto? Eh, Esto se forma, no es tan fácil el cálculo que se hace porque tiene un panel gubernamental de cambio climático que es riguroso el cálculo y es por eso que demora mucho en tener un reporte oficial. Pero fíjense que de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, el 45% estaba determinado por la generación de energía eléctrica, 45% de agricultura y otros servicios, ya que los procesos industriales, fíjense que está disgregado, digamos, de lo que es energía. Son gases generados por el proceso en sí, no tiene en cuenta el consumo energético. Bueno, dentro del 45% de energía vemos acá qué es lo que incluye, ¿no es cierto?, que representa cada cosa, ¿no? Acá lo que se puede ver así a grandes rasgos es casi el 15% es industria y un 19% casi está con residencial. Casi, fíjense que casi el 15 es lo mismo, la parte de lo que es industria es equivalente a la parte residencial. Entonces, nosotros podríamos tratar de entrar y cualquier cosa que hagamos, digamos, buscando mejorar este tema, eh, tendría un impacto considerable. ¿Qué áreas atacamos para mejorar entonces el desempeño energético y mitigar los gases? Dice el 45% es esto, el sector de transporte se lleva al 23% y el sector de la industria casi igualado con el residencial con el 15%. Entonces, lo que podemos llegar a plantear es transformar la matriz de generación energética, electrificar el transporte con energía verde y trabajar sobre el desempeño energético, tanto residencial como industrial. Acuérdense que desempeño energético tenía los tres conceptos, ¿no es cierto? El uso, la parte tecnológica y la eficiencia energética. O sea, la eficiencia energética y las tres patas, ¿no? Integración energética se refiere, digamos, a lo que es el planeamiento y la operación de un sistema energético, donde tenemos distintos productores de energía, una infraestructura diversa y diferentes sectores consumidores. Esto está tomado de la definición acá de este documento. Bueno, esta es la definición del presidente actual. Transformación del sistema eléctrico.
Hoy la transformación del sistema eléctrico tiene electrificación de nuevos sectores para la demanda, como que antes, a la cual antes no llegaba, como por ejemplo la industria y el transporte. Creciente disponibilidad de energías renovables, no convencionales a costos cada vez más competitivos, menor concentración de las unidades de generación eléctrica, creciente incorporación de energía distribuida, acompañada de normas regulatorias, y nuevas tecnologías relacionadas como almacenamiento de energía, autos eléctricos, digitalización y sistemas de control. Eh, bueno, ¿cuál sería en cuanto a la Smart Grid, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el objetivo? Es un sistema eléctrico inteligente en el cual se emplean productos y servicios innovadores junto con el monitoreo, control y comunicaciones inteligentes sustentables para proveer información a los consumidores. O sea, hoy el usuario puede tener, si tiene un medidor inteligente, puede tener en su casa su curva de consumo, puede ser más eficiente justamente en ese sentido, puede reducir significativamente el impacto ambiental resultante del uso de la energía, ¿no es cierto? Con esto podemos tratar de achatar la curva de demanda, facilitar la conexión y operación de generadores de todas capacidades y tecnología, mejorar niveles de confiabilidad y calidad y mantener eficientemente a todos los componentes del sistema. Esta definición está sacada acá de acuerdo a la Comisión de la Unión Europea. ¿Qué tecnologías son las que podemos incorporar a futuro? Tecnología a nivel de consumidor para reducir el consumo. Por ejemplo, hay acá un termostato de Google que directamente eh, uno puede ir regulando desde su teléfono, ¿no es cierto? Todo. El progreso de las tecnologías de la energía renovable para mejorar su eficiencia y reducir los costos, nuevos desarrollos tecnológicos en baterías, evolución del vehículo eléctrico y penetración del automotor. Otro tema muy importante sería el desarrollo de tecnologías para el uso de hidrógeno, obviamente hidrógeno producido a través de energías verdes o renovables. Y un tema importante para el hidrógeno es que, digamos, podemos mezclarlo con el gas, entonces usarías la misma distribución, la misma red de distribución del gas, ¿no? Que tenemos hoy para la distribución del gas. Bueno, eh, bueno, acá tenemos las distintas agrupaciones, ¿no es cierto? IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, CELAC, que es la Comunicación de Estados Latinoamericanos y Caribeños, OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, y el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, el que genera, eh, financia varios de estos proyectos. La idea de hoy era presentar un poco los proyectos que tenemos en base a estas líneas, ¿no es cierto? Los que hemos venido trabajando desde la universidad. Actualmente se está trabajando junto con el EPRE y empresa distribuidora en el diseño, o por lo menos el proyecto de la Smart Grid para Mendoza. Se han desarrollado prototipos de compensación de energía, como pueden ser, por ejemplo, para huecos de tensión. Se han desarrollado prototipos de inversor monofásico con eficiencia del 98%. Se están desarrollando proyectos de investigación y desarrollo que convergen en un transformador, o que la idea por lo menos es que converjan en un transformador de estado sólido. Y bueno, también por el IDS se está llevando a cabo la reconversión de lámparas LED para el alumbrado público. Como sabemos, las fuentes renovables son intermitentes, fluctuantes. Dependen de las condiciones ambientales, como puede ser la radiación solar y el viento. Entonces, necesitamos ver cómo compensamos esa potencia que se pierde, ¿no es cierto? Y a veces uno dice, y bueno, si es un poca potencia, yo puedo poner un OPS en línea y lo tengo solucionado. Pero cuando hablamos de potencias grandes, hacer eso es muchísima plata un OPS. Entonces, estamos buscando proyectos que puedan, digamos, solucionar este tema. ¿Qué es lo que planteamos entonces? Un proyecto que va monitoreando, es un equipo que va monitoreando la red, digamos, constantemente,
a través de un transformador y, digamos, de 220 volt a 12 volt, va monitoreando la red y va calculando, va haciendo operaciones matemáticas, digamos, va muestreando y haciendo operaciones que va calculando la transformada de wavelet. Y de esta manera, ese equipo le manda señal a un inversor que tiene una energía almacenada de una fuente continua y el inversor inyecta energía a la red para compensar estas fallas, ¿no es cierto? O esta falta de calidad de energía en la red. Eso es lo que se planteó como el mitigador de huecos de tensión mediante conmutador estático. Un hueco de tensión es una disminución de la onda de voltaje entre un 10 y un 90% y puede durar entre 10 milisegundos y un minuto. Hay un montón de perturbaciones más, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros nos centramos en esta y esto puede ser ampliable para otras cosas. Esto funciona así. El proyecto este era el monitoreo de calidad de la energía para detección de perturbaciones mediante transformador de wavelet. El objetivo era detectar perturbaciones en la red eléctrica y compensarlas, ¿no? Por eso está separado en dos partes del proyecto, por eso está definido así. Entonces tenemos la red de alimentación, el dispositivo de medición, un preprocesamiento de la señal y el gatillado, que es el que me va a decir, por un lado lo mando a guardar la perturbación a una memoria externa y por el otro lado disparo el inversor para mitigar las perturbaciones. ¿Cómo se implementó? Se implementó un registrador de eventos basado en un dispositivo medidor de energía, que es este, el AD7753, que tiene la posibilidad de muestrear tanto la onda de tensión como la de corriente. Entonces se conectaba a través de la red por un transformador de 220 a 12 para proveer aislación galvánica. Y el microcontrolador que utilizamos en su momento fue este. Hoy en día han salido otras tecnologías que podrían ser reemplazables, pero cuando lo hicimos, con esto funcionó bastante bien. Bueno, este microcontrolador era de 32 bits que operaba 80 MHz y tenía una memoria de 128 para programa y 16K nada más de memoria RAM. Lo importante acá que era que operando a 4 MHz, este dispositivo, el analizador de red, podía tomar 3.906, 7.812 y 15.625 muestras por segundo. Nosotros utilizamos el valor intermedio, que funcionó bastante bien, y tomábamos 156 muestras, un poco más de 156 muestras por ciclo a 50 Hz. Entonces, bueno, de esa manera, a ver, bueno, obviamente que en el procesamiento hacíamos una caracterización de los errores que teníamos, ¿no es cierto? En cuanto a magnitud del voltaje de las muestras requeridas, umbrales de nivel y caracterizábamos el evento. Entonces, por ejemplo, acá a la izquierda ven esta onda de tensión donde sería una senoidal, digamos, común. Esto está tomado de un hueco de tensión, digamos, de la red verdaderamente. Y fíjense que acá donde empieza el evento, tira un pulso alto acá, este es el cálculo de la transformada de Wavelet, tira un pulso más grande y donde termina el evento tira otro. Entonces estos pulsos son los que nosotros tenemos como inicio y fin de la perturbación y lo que le daba la señal al compensador para avanzar, para inyectar, ¿no? Bueno, como conclusión de este trabajo, ¿qué fue? Que, que podíamos encontrar era muy rápido para la detección de huecos y tensiones transitorias, y fue importante el uso de esta tecnología porque lo difícil también era caracterizarla en tiempo, ¿no es cierto? Poder sincronizarlo, porque hay que sincronizar el inversor con esto. Entonces se tomaba una muestra cada 0,13 milisegundos y se iba calculando la transformada. Entonces en 0,26 milisegundos ya podíamos compensar el hueco. Un ciclo son 20 milisegundos, o sea, estamos bastante bien, digamos, para lograr el objetivo. Otro uso posible para esto podría ser la construcción de medidores de energía,
que permitiría para el futuro, digamos, un desarrollo de medidores inteligentes para detectar y registrar perturbaciones que se produzcan en los domicilios, ¿no es cierto? Y bueno, y la compensación. Esto fue proyecto final de otro ingeniero que hoy día no lo tenía, está trabajando en España, el Juan Aguara, que fue un inversor monofásico modulado en sigma delta. Sigma delta es una modulación que se utiliza mucho en amplificadores clase C y D de audio para lograr una buena fidelidad. La idea que es, en vez de tener un PWM convencional que controle esto, no vamos a entrar tanto en la parte técnica para no aburrir, pero lo que hace es una onda triangular con el PWM común, forma una senoidal casi perfecta. Entonces se logra mucho menos distorsión y mejor rendimiento. Aparte el tema de cantidad de componentes y todo esto lo hace mucho más eficiente también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una foto del inversor, las placas montadas, digamos, del inversor y el gatillado es el que le daba el gatillado calculado por la transformada de Wavelet, es el que le daba el inicio y el fin de la energía que el equipo tenía que inyectar. Bueno, entonces, esto estaría, digamos, buscando una conversión de energía eficiente, digamos, lo que se plantearon fueron estas líneas de proyecto. Y empezamos con el inversor este modulado en sigma delta, luego pasamos a pensar, a decir, che, tendríamos que apuntar a armar un transformador de estado sólido, que serían dos inversores acoplados magnéticamente, pero a la vez tienen que ser bidireccionales. Bueno, ahí nos va a contar un poco ahora Leonardo Muñoz sobre el proyecto que hizo él, sobre el inversor controlado mediante estado redundante, que va en línea a estos proyectos que estamos charlando, ¿no es cierto? Utilizando una topología PUC. ¿Qué tal? Buen día. Leo, ¿estás por ahí? Estoy por acá. ¿Se me escucha? Se te escucha. Dejo de Hola, compartir. perfecto. Bien, me lo voy compartiendo. Gracias, Gerardo, por la introducción. Paso a compartir pantalla para ver la presentación. Ahí deberían estar viendo la presentación. Ok, ¿me avisan si se ve en pantalla completa? ¿O se ve en modo presentación? No, pero ponerle pantalla completa ahí. Ahí te aparece el cartel. Ok, ahí está. No me dejo. Perdón. Acá. Error mío. Bien, ahora sí deberían estar viéndolo bien. Sí. Ok, bien. La idea es contar un poco el proyecto lo que fue mi proyecto final de carrera, de grado, inversión multinivel con topología PUC, sí, controlado con estados redundantes. Perdón, ok, no sé si está hablando alguien. Que se haya querido insinuar. Bueno, hablo por encima. Bueno, Bien, este proyecto fue hecho, como decía Gerardo, dentro del LeadPod. Sí, la idea es seguir con una serie de proyectos que busquen encajar dentro de un proyecto macro que es el inversor de estado sólido. Previo a contarles un poco del transformador y todo lo que vamos a ver, me gustaría recorrer la línea de esta presentación, la línea lógica para poder llegar finalmente a exponer el proyecto. Bien, resaltó Gerardo, vamos a hablar de un poco del proyecto macro del laboratorio que es el transformador de estado sólido. Vamos a hablar luego de enmarcarlo, cómo funciona la inversión multinivel, tal vez muchos no lo conocen, no saben cuál es su funcionalidad, sus objetivos, el proyecto desarrollado, su implementación y diseño, y luego a nivel macro vamos a ver, saltearnos todo el desarrollo, vamos a ver pasar directamente a los resultados que obtuvimos, y dentro del LeadPod, cuáles son los proyectos que estamos llevando a cabo y cómo nos vemos hacia adelante. Un tanto resumido. Transformado a estado sólido, sí, como mencionó Gerardo, hay una tendencia de la migración de los carriles energéticos de los combustibles fósiles hacia todo lo que es eléctrico. Sí, energías renovables siempre está presente y busca estar más presente para disminuir el cambio climático. A medida que van apareciendo fuentes de energías renovables a la red, sí, esto implica un reacomodamiento, sí implica mayor control. Cuando llegaron las primeras fuentes de energía renovables, hubo que empezar a cambiar medidores convencionales electromecánicos, medidores bidireccionales, sí implica un reacomodamiento, sí, una modernización de toda la infraestructura. El transformador de estado sólido sí viene a ser una más,
¿sí? No nos da posibilidad solamente de monitoreo, sino que tiene un montón más de ventajas que vamos a ver enseguida. Son aparatos que, bueno, en la foto se puede ver, está sacado de un paper, de una presentación de otro trabajo, ¿sí? Abajo está la fuente. Son voluminosos tal vez por estar desplegados, ¿sí? Pero usualmente son mucho más pequeños, pero está bien didáctico, bien explicado, bien separados en etapas que ya vamos a ver enseguida. Mencionando un poco sus ventajas, sus virtudes, por qué buscamos apuntar al transformador de estado sólido, o al menos tener un prototipo desarrollado a escala en el ámbito académico, es, bueno, en primera instancia, su reducción de peso y tamaño, ¿sí? Al trabajar en alta frecuencia, ¿sí? Disminuimos los costos de cobre, ¿sí? Metal, núcleo metálico, porque elevamos los 50 Hz a frecuencias de conmutación del orden de los kilohertz. En todo lo que es electrónica de modulación, sabemos que trabaja dentro de esa frecuencia o pocos megas, entonces todo lo que sea referido a materiales ferromagnéticos tiende a disminuir. Otra ventaja de trabajar con estado sólido es la disminución de riesgos medioambientales, por el hecho que no necesitan aceite eléctrico para refrigeración, solamente con refrigeración con aire sería suficiente solamente en casos donde se tiene un buen rendimiento de refrigeración solamente por convección de aire suficiente. Entonces, mejoramos bastante en lo que es medioambiental, reducción de tamaño y reducción de riesgos, ¿sí? Una pérdida de aceite y lo que fue en su momento con los PCB. Esos son una de las ventajas. Por otro lado, tenemos flexibilidad en lo que es monitoreo, control, maniobras, ¿sí? Todo lo que es, nos da la posibilidad de comunicarnos a través de un enlace digital, hacer monitoreo de estado de cargas, distribución de cargas, e ingresar generación. Realmente habilita mucho el abanico para la empresa distribuidora tener una Smart Grid, como mencionaba Gerardo recién. Otra ventaja de todo lo que es control electrónico de potencia es la compensación activa del factor de potencia, por ejemplo. ¿Sí? El desfasaje de la onda de corriente respecto de tensión, adrede para disminuir, obviamente, las potencias reactivas. Y bueno, lo que permite el ingreso, como mencionaba recién, de fuentes de energía renovables. Eso, a grandes rasgos, alguna de las pocas ventajas de incluir, modernizar la red de transformadores convencionales de estado sólido. Su funcionamiento o lo que debería ser para el usuario debería ser completamente transparente. El transformador debería ser, entro con corriente alterna de alta por un lado, por el lado de alta, o salgo con tensión del lado de abajo, viceversa. ¿Sí? Tiene que tener la funcionalidad de ser transparente, tener rendimientos similares o mayores y permitir el flujo de energía bidireccional. A nivel electrónico esto es un tanto complejo, implica varios bloques, si trabajar con alta tensión no es muy sencillo. Acá, esto es una de las topologías que hemos estado investigando dentro del laboratorio, cómo es que funcionan los transformadores de estado sólido por dentro, como el que veíamos en la foto de las diapositivas anteriores. Tienen una serie de etapas de conversión de corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Esta etapa. Tienen varias cascadeadas por el hecho de que si yo tengo mucha tensión de entrada, supero los límites de tensión de ruptura que pueden soportar los semiconductores de forma monolítica. Entonces es necesario distribuir esa carga de tensión en etapas equitativas para posteriormente poder trabajarlo, ¿sí? Y llevarlo a otro nivel. En este caso, lo que hace es dividir esa tensión de entrada en valores n iguales, luego se pasa por una fuente de conversión de alta frecuencia, que luego de la conversión de corriente continua se modifica su valor como sea necesario, ¿sí? En alta frecuencia, como mencionaba, eso significa de forma directa, reducción de materiales ferromagnéticos para posteriormente tener una salida de baja tensión pero de mayor corriente. Y luego se vuelve a convertir a corriente alterna, entrada alterna, salida alterna, ¿sí? Totalmente transparente. Esta es una topología, sí, hay varias, más sencillas, más complejas, pero esta es tal vez la más explicativa. Si les interesa, en la fuente está el link a un paper que explica un poco mejor, un poco más detallado todo lo que es la implementación de estas tecnologías en lo que es transición energética. El proyecto final de carrera que fue mi tesis, es el último bloque, ¿sí? La etapa de conversión de la tensión de continua ya reducida, ¿sí? En esta etapa la tensión ya fue reducida y lo que se hace es aumentar la corriente. En mi caso particular se trabajó en algo a escala, prototipo, ¿sí? Más que nada, más demostración tecnológica más que implementación. ¿Sí? La idea es, como les digo, convertir una tensión lo más continua posible a una alterna con la menor distorsión y mejor calidad de energía posible.
El inversor multinivel, sí que fue mi proyecto. Perdón, no sé por qué hay una línea ahí que está justo en medio del gráfico. Disculpas. El inversor multinivel, sí, como les mencionaba, se enmarca en la etapa de salida del transformador de estado sólido. Y un multinivel, con diferencia de un inversor convencional, son justamente la cantidad de niveles de salidas. No sé si prestaban atención al gráfico que mostró Gerardo, era un transformador binivel. Significaba que la onda iba alternando entre más VCC y menos VCC para luego filtrarla, lograr una tensión discontinua. Depende de la frecuencia o tal vez lo abrupto que sea el filtro de salida, puede limpiarse finalmente esa tensión o no. ¿Sí? Obviamente un filtro con frecuencia de corte cercana a los 50 Hz va a limpiar todos los armónicos y vamos a tener una buena onda de salida. De los filtros no se puede escapar de lo electromecánico, si no se puede escapar de una bobina o un capacitor, termina siendo voluminoso. Entonces, si podemos de alguna manera disminuir la presencia de armónicos en la salida de forma intrínseca al transformador, ya ese filtro posterior es menor, ¿sí? Seguimos aliviando costos y aliviando tamaño. La onda de salida que se ve acá es la salida típica de un transformador de 7 niveles, ¿sí? 3 niveles superiores, inferiores del 0. Los niveles intermedios de tensión sobre lo que se actúa, ¿sí? Si bien tenemos más o menos VCC en la cresta de la onda senoidal, tenemos valores intermedios que se logra acoplando y desacoplando capacitores flotantes en serie, sustractiva o aditiva a la fuente de alimentación de la que nosotros estamos tomando la energía. En este caso, como nosotros estamos tomando de la salida de las fuentes de continuum paralelo, eso carga capacitores flotantes internos y logra una onda senoidal con mejor calidad de energía. Así es casi a simple vista apreciable que eso va a tener menor distorsión armónica que un inversor convencional. Menor distorsión armónica intrínseca, ¿sí? Propio del transformador sin filtrado. Bien, la topología utilizada no es la de entrar en detalle. La topología PUC tiene semiconductores, sí, que tiene una ventaja particular que es la cantidad de niveles que es capaz de lograr el inversor aumenta de forma exponencial respecto de la cantidad de semiconductores. Es una ventaja, no hace falta entrar en detalle, es muy bueno decir que con menos cantidad de semiconductores logro más niveles de salida. El problema principal de esta topología no es escalable en alta tensión, por eso es que se ubicaría dentro de la parte de baja tensión. ¿Sí? Pero permitimos disminuir potencia de pérdida por el hecho de tener menos semiconductores, pero tenemos la contraparte que estamos limitados que solamente sea la etapa de salida. Esta topología en particular es para 5 niveles de salida, ¿sí? Para 7 niveles, que fue el proyecto final, agrega una celda más PUC, que la celda como tal es este capacitor flotante, y 2 semiconductores en serie. La entrada de tensión continua que vendría de las fuentes de continua está en esta etapa, y luego acá podemos tener tanto una carga que recibe corriente alterna como la propia red eléctrica, si estamos trabajando sobre un entorno on-grid, en este caso, por un tema de acotar los alcances del proyecto y que no se vuelva demasiado grande, solamente se trabajó off-grid, ¿sí? Solamente dando energía a una carga. Saltando todo lo que fue el desarrollo, yendo directamente al prototipo final, un inversor que toma energía de continua, en este caso de 311 volt, previamente rectificada de la red, por el hecho que estoy solamente trabajando en el bloque, ¿sí? Cuando estoy en general, cuando uno trabaja solamente en un bloque aislado, trata de emular lo que recibiría de otro, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo recibiría corriente continua de las fuentes conmutadas, yo emulé la recepción de esa misma tensión con este banco de capacitores rectificado. El inversor como tal es lo que está en esta parte de acá abajo, inferior a los capacitores. Tenemos una etapa de salida de potencia solamente 1 kilovatio. ¿Sí? Como les digo, esto no buscaba tener potencia, sino buscábamos hacer una representación tecnológica y una validación de la propia tecnología. Y todas etapas autocopladas de lógica y todo controlado con una Bluepill, un microcontrolador de STM32. Eso fue la implementación de prototipo y ahora vamos a ver los resultados que se obtuvieron en los hilogramas. Como les mencionaba, se ven dos formas de onda. La forma inferior, la que está en celeste, es la salida del transformador sin ningún tipo del inversor, sin ningún filtrado. ¿Sí? La onda de salida
ya es directamente la de abajo. La frecuencia de conmutación, si no me equivoco, estaba en 2,5 kHz, una frecuencia relativamente baja, no tiene demasiadas transiciones dentro de los escalones de tensión, una onda en sí misma bastante limpia, para luego de un filtrado mucho más leve que el que habría que aplicar a un transformador convencional, se logró una distorsión armónica del 1,5%. Y la verdad que un niveles muy buenos, sí, una energía de alta calidad y bueno, el rendimiento obtenido del 98%, pero no es un dato tan importante. Lo que buscamos acá era validar que la tecnología funcionase y que fuera implementable. Así que la verdad que muy, muy buenos resultados obtenidos dentro de ese proyecto. Luego, pasando a lo que se está trabajando actualmente en el proyecto, es otro bloque dentro del transformador de estado sólido que estamos buscando avanzar, que es la fuente, la etapa intermedia, la fuente conversora de corriente continua, con una particularidad. Estas fuentes que están entre medio tienen que tener la capacidad de ser flotantes. ¿Sí? Estas fuentes van serializadas, van flotantes respecto de masa, de esta masa virtual que sea de la entrada, y es necesario que exista también flujo bidireccional. Por eso es que se usan topologías particulares. En este caso vamos a utilizar la topología Dual Active Bridge, ¿sí? A diferencia de una fuente aislada convencional que tiene un puente H de entrada, transformador y rectificador de salida, tiene puente H de los dos lados, que permite, con diferentes métodos de control, el flujo de energía simulado y al otro. ¿Sí? Tal cual pide un transformador. Un transformador convencional pide que la energía fuese circular, esto lo permite. Algo que me olvidé de mencionar, este bloque de la inversión multinivel también es bidireccional. Si yo ingreso energía por la salida, me da una tensión continua rectificada hacia el otro extremo. Sí, eso es algo también importante de mencionar. Todos los bloques que se van cascadeando dentro de la topología deben ser bidireccionales para permitir el funcionamiento íntegro. Esto es una foto, no de nuestro prototipo, ¿sí? Sino es en lo que nos estamos basando, es una nota de aplicación de Texas, donde muestra una fuente de Dual Active Bridge funcional de 10 kilovatios, que permite el flujo direccional, sí, solamente a modo ilustrativo de lo que estamos buscando trabajar. Obviamente nosotros no vamos a ir a los 10 kilovatios, vamos a mantenernos en potencias mucho más bajas, pero ya el hecho de permitir la bidireccionalidad nos permite validar otro bloque dentro de ese rompecabezas más macro que vendría a ser el transformador de estado sólido. No sé si quedó, eso sería todo de lo que sería el proyecto y lo que estamos trabajando actualmente dentro del laboratorio. No sé si hay alguna pregunta. No sé si siguen ahí. Muy bueno, Leo. Quedó entendido. ¿Quedó claro? Ok, buenísimo. Bueno, cualquier duda, podemos presentar cualquier duda, está mi contacto, me pueden hablar a mí o a Gerardo si necesitan material, lo que sea, estamos a disposición. A ver, compartir pantalla. Vale, muchísimas gracias también por mi parte. Excelente las ponencias y bueno, Leonardo, felicitaciones a la vez. Eh, Gracias. para romper el hielo acá, tenemos un par de minutos de preguntas. Solo una referencia, tal vez, Gerardo, a tu parte introductoria. Tal Sí, vez puedes poner otra vez esa lámina donde estabas mostrando lo de industria y residencial y decir ahí un par de palabras sobre la energía. perdón, ¿qué parte? Yo lo pongo ahora, pero ¿qué parte? La, la lámina que tiene como la torta, digamos, que divide entre la Ah, industria. bien, 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 sí. Sí, y ahí Ah, tal vez... bueno, y ahí en inteligencia artificial me olvidé de comentar algo que es justamente lo que hace Benios, ¿no? No, no me quería referir directamente a Benios, esa Ah, bien. ponencia puede hacer más adelante. No, pero realmente solo la torta y la parte introductoria, porque a mí me estaba echando de menos, bueno, un par de palabras justamente sobre el sector de energía, que si no me equivoco aparece en esa lámina bastante grande, ¿no? Para, a ver acá, ¿no? Bueno, industria de la energía, donde la tenemos acá. Acá, Sí, 32% de industria de la energía. ¿Eso? sí. Sí, exacto. Solo quería hacer referencia porque estabas hablando de los otros dos sectores, que acá, claro, ese sector es clave en general, no solo en Argentina, sino en el Sí. mundo por las emisiones y obviamente.
claro, ¿no? Con la idea de que obviamente todo el tema de optimización, y ahí sí, Wenios juega un rol, y todo el tema de smart grids en general, ¿no? Para justamente también intentar, digamos, ayudar también a disminuir, digamos, esa gran parte, ¿no? Bueno, eso solo quería añadir acá. Para romper el hielo. Sí, para romper el hielo. Bueno, Así, espero que hay tal vez un par de otras preguntas. No sé qué sale acá en el chat. No salen preguntas. Em, bueno, tal vez se atreva alguien a preguntar algo. bueno, Bueno, si no sea el caso, digamos, porque no veo preguntas, digamos, ahora directamente en el chat. Bueno, Leonardo ya lo dijo en su ponencia, ¿no? Tenéis los datos de contacto y obviamente si luego alguien quiere intercambiarse más en detalle sobre ese proyecto, con mucho gusto. O hay ahora alguien que quiere si levantar alguien la mano. o alguien que quiera financiar el proyecto para ir un poco a mayor potencia, porque el tema del límite de potencia lo pusimos todo en 1 kilowatt, ¿por qué? Porque sí, hay que poner plata para todo esto y está complicado el tema, ¿no? De inversiones para investigación. Entonces, sí, por eso lo limitamos a esa potencia y como dijo Leonardo, estuvimos viendo para validar, digamos, las topologías. Así que, bueno, estamos. Ahí Perfecto. están escribiendo, Martín Ruiz. Sí. Martín está preguntando, no tengo micrófono, pero consulto. Si la distorsión armónica en tensión ronda el 2,5, el transformador funciona como filtro. Nosotros ahí, Martín, lo medimos aislado, o sea, la distorsión del propio transformador, lo que genera el propio transformador. De ahí a cómo se comportará en la red, bueno, tendríamos que analizarlo. Pero no sé si va a ser filtro, digamos, verdaderamente no va a generar más distorsión a la red. En realidad, como dentro de su proceso rectifica y vuelve alterna, en realidad lo tiende a eliminar propiamente por el hecho de no usar la corriente alterna de entrada, sino que la vuelve a cambiar su forma. Entonces, Claro, ayudaría, ujú, perdón, pero dale. no absorbería lo de la propia red. O sea, tal vez pueda NGNB, pero todo lo que es la red como tal no le va a poder No va a bajar ser su... como no va a ser filtro, es exactamente. Ujú. Bueno, gracias Martín. Con una normativa IEEE que esté siendo utilizada para establecer algún límite en este proyecto. Eh, no, puntualmente no. No hay ninguna normativa que estemos utilizando en esto, ¿no? O No, sea, en sí realidad para... las recomendaciones, que como hablábamos recién, en base a la compensación de perturbaciones o mediciones, pero no hay otra normativa que nos estemos basando. Como se tratan de proyectos académicos, usualmente el límite suele estar impuesto, el alcance suele estar delimitado por tiempos de proyecto, financiación. Los límites suelen ser más externos, pero sí se siguen buenas prácticas y cuidados de protección para este tipo de cosas. Pero no, los alcances son un tanto determinados por nosotros para poder implementarlo dentro del ámbito académico o dentro de los límites que se pueden permitir. Bueno, estamos en tiempo, pero perfecto, ¿eh? Cronología. Bien. Bueno, parece que no hay más preguntas y si las hay, bueno, con mucho gusto por email después. Así, bueno, queda por anunciar ya, bueno, nuevamente, muchas gracias, ¿no? A los ponentes, obviamente. Aplauso que estamos escuchando virtualmente ahora y muchas gracias, obviamente, por la participación. Y esperemos ver a todos ustedes y a los otros estudiantes en la próxima semana. La próxima semana será, como dicho al inicio ya, con Epre Mendoza, Ángel Garay y Raúl Paura tendrán el honor de presentarlo y presentar ahí como el marco jurídico
y, digamos, el programa de modernización que tengan previsto justamente con los cambios relacionados con la temática de esa ronda, los Smart Grids. Así, bueno, espero que tengan una buena semana y hasta la próxima. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Saludos a todos. Gracias por Hasta luego. participar. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Gracias, Gerardo. Gracias, Leo. Buenos días. Gracias, Buenos Luis. días. Gerardo, Leo, yo también los voy a dejar. La verdad que esperaba un poco a ver. La verdad que muy bueno el proyecto. Lo felicito a Leo y obviamente a Gerardo. Muy interesante y la verdad que creo que el futuro va por ahí. Eso sin duda. Todos los electrónicos estamos en ese sentido. Sí, Así bueno, muchas que Gracias, Gustavo. A ver gracias. si podemos hacer algo en conjunto, che. la verdad, sí, sí, sin duda que algo va a salir de todo esto. En realidad, nosotros anduvimos con el tema no tanto bueno, acá tenemos como dos grupos más separados. Nuestro director actual casualmente está muy metido en el tema de la electrónica de potencia y ha desarrollado algunas lógicas de disparo y cosas así, principalmente tomando energía renovable para compensar cosas en la red, desde huecos hasta Bueno, armónicos o incluso hacer regulación de reactivo y todo ese tipo de cosas. El castre de ellos, digamos, es tomar energía de lo solar, de lo eólico, incluso de algún almacenador y cosas así. Y nosotros nos hemos ido más por el lado de las mediciones acá con mi compañero de oficina, entonces siempre hemos andado más por la medición de armónicos y de eventos de distintos tipos que perturban la calidad de la onda. claro. Así que no, seguramente estamos muy en el tema todos, así que seguramente algo vamos a poder hacer en algún momento. Bueno, Gerardo. Buenísimo. Con gusto. Buenísimo, Gerardo. Leo, nos vemos. Muchas Ahí gracias, Bueno, estamos che, muy que bien. estén hablando. Un bien. gusto. Hasta luego. Saludos a todos. Sí, la presentación la vamos a colgar ahí en la página. Me parece buenísimo. Ahí Ahí me lo podríamos pregunta llegar a ver, ahora Gerardo. Miguel Perdón. Fierro, pregunta ahí si pueden tener la presentación. La vamos a pasar ahora, cuando pueda me pasar el canal de YouTube ahí, lo vamos El a canal de YouTube te lo ahí. paso, es fácil encontrarlo porque está como IEE, así que es un canal. Lo que sí podríamos llegar a ver, Gerardo, y por ahí para las próximas presentaciones, nosotros generalmente cuando hemos hecho algunos webinars o algunos workshops, hacemos transmisión en vivo en el canal de YouTube. Ajá. Eso se puede hacer, bueno, hay que Sí. vincular esta sesión de Zoom con el canal. Es muy fácil hacerlo con Meet de Google, obviamente, pero con Zoom también es posible hacerlo. Puedo hablar acá con los chicos informáticos y veo si la podemos hacer para que se transmita en vivo. Eso tiene lo bueno y lo malo, digamos. Lo bueno es que tiene un mayor alcance de difusión. Lo malo que perdemos el registro de quién está realmente escuchando o no escuchando y escapa a las inscripciones que tenemos, ¿no? O sea, para estar en el webinar obviamente se han tenido que inscribir y al meterlo por el canal de YouTube queda totalmente público. Así que bueno, nada, volvemos un poquito eso después más tarde o mañana en el grupo y vamos viendo para la próxima semana si lo ponemos o no en vivo. Dale, genial, Gustavo. Sí, sí. Listo, Bueno, ahora sí, nos vemos. saludos a Gracias. todos. Gracias, Leo. Un gusto. Gracias. Chao, Abrazos. chao. Chao. Chau, chau.